Digo espero, no dije voy a ser breve, espero ser breve. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, para que tengan ahí en su celular, en su Biblia. Abran su Biblia en el libro de Josué capítulo 2, ténganlo ahí en su mano. Y antes de entrar en materia, vamos a hacer una oración pidiendo al Señor que hable en nuestras vidas. Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es eterna, Señor. Porque, Señor, lo repito, no nos pagas conforme a lo que merecemos, Señor, sino que tú eres misericordioso. Tu mano, Señor, nos alcanza y nos abraza, Señor, a pesar de nuestras fallas, Señor. Ayúdanos en esta mañana a escuchar tu palabra, a hacerla nuestra, Señor, a que haga, Señor, en nosotros, que eche raíz y que a tu tiempo, Señor, dé fruto. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Las películas más exitosas y con más premios, hermanos, usted puede recordar algunas de ellas, ¿no? Nos regalan grandes actuaciones de los personajes y estos personajes se quedan en la memoria colectiva, ¿no? Hay grandes películas, grandes producciones que se recuerdan, ¿verdad? Porque las vimos, sí, me acuerdo de esa película y el actor era tal, y me acuerdo, y nos quedan en nuestra memoria, pues, esas actuaciones, ¿no? que logran transmitir estas personas. Dicen expresiones como que ese actor nació, ¿verdad?, para interpretar ese personaje, ese era el personaje indicado para él, nació para ese personaje. Pocas veces nos pensamos, ¿verdad?, en aquellos que se encargan de hacer los castings, es decir, la selección de esos actores que después interpretan a esos personajes. Después de una multitud de actores que hacen pruebas, que estos son los castings, estas personas eligen a los mejores, a los más indicados para interpretar ese papel que ellos tienen en su mente. De la misma manera, los equipos más exitosos de cualquier deporte son conformados siempre por los mejores jugadores. Son seleccionados por directivos o por entrenadores que eligen siempre lo mejor de lo mejor. Aquellos jugadores, deportistas que tengan las mejores cualidades atléticas, la mejor técnica o la mayor resistencia, y de esa manera son elegidos. Por el contrario, en la palabra de Dios, hermanos, continuamente encontramos que aquellas personas que el Señor eligió para hacer su obra no hubieran pasado los estándares humanos de selección. ¿Sí? Por el contrario, en la palabra de Dios encontramos continuamente, hermanos, que aquellos que el Señor eligió para hacer su obra no hubieran pasado los estándares humanos de selección. No hubieran sobrevivido a nuestro casting para participar en la historia que el Señor estaba escribiendo o que el Señor escribió. Moisés, un ex reo tartamudo, fue elegido por el Señor para liberar al pueblo. David, hermanos, un adúltero, autor intelectual de homicidio, dijo el Señor, este hombre es conforme a mi corazón. Pablo, ¿verdad?, un perseguidor inmisericordia que persiguió a la iglesia del Señor y encerró a muchos y en otros consintió la muerte, como en el caso de Esteban. Es decir, estaba de acuerdo con que fuera muerto a pedradas. Hermanos, este escenario escapa de nuestra mente. Escapa de nuestra mente la manera como actúa Dios. Solo podemos decir y unirnos a lo que Pablo declara en Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En otra versión se lee: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos.
A lo largo de estas semanas, hermanos, estaremos considerando algunos hombres y mujeres que para los estándares humanos pudiéramos considerar fracasados. Vamos a descubrir sus fracasos, pero también nos vamos a regocijar con sus historias, con las que seguramente nos sentiremos identificados. Vamos a dar un vistazo en ese club, el club de los fracasados. Hoy aprenderemos de una mujer, hermanos, que forma parte de ese club, Rahab. Y eso se encuentra en el libro de Josué, capítulo 2. Lo que leemos en el libro de Josué, hermanos, para ubicarnos, estos hechos de los cuales vamos a estar hablando se sitúan 40 años después de la muerte de Moisés. Lo que vamos a leer se centra en ese contexto, en el contexto de 40 años después de que Moisés muere. Si se acuerdan de esas circunstancias, ¿verdad? Jehová había prometido que iban a tomar, los sacó de Egipto, los llevó a una nueva tierra, les dio la tierra. Sin embargo, no pudieron, ni Moisés, ni la generación de Moisés pudo tomar la tierra, sino hasta 40 años después. Estaban en ese camino hacia tomar la tierra prometida que Jehová Dios les había dado, Canaán. Y para eso debería ser conquistada. Y Josué, el sucesor de Moisés, había sido elegido para ello. Y la primera prueba que tenían que pasar el pueblo de Israel, la primera ciudad que había que conquistar era Jericó, una ciudad amurallada. Y ahí empieza la historia. Josué capítulo 2, versículo 1, dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías, secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Josué, hijo de Nun, envió a 2 espías secretamente. A nadie le dijo, no publicó en Facebook, no publicó en Instagram. A veces, ¿verdad?, caemos en cosas de ese tipo, que aquí estudiando la palabra de Dios, ¿no? Y una foto de una Biblia y subrayada, etcétera, ¿no? Y bueno, no tenemos que publicar todo. Pero aquí Josué mandó secretamente esos 2 espías. Llegan a la tierra y entonces iban a reconocer la tierra y entraron en casa de esta mujer llamada Rahab. Solamente leer el primer versículo, hermanos, encontramos a qué se dedicaba esta mujer. Incluso antes siquiera de decirnos su nombre, se menciona su profesión. Y no voy a entrecomillar, pero cada vez que escuchen profesión, etcétera, nos vamos a entrecomillar. ¿A qué se dedicaba Rahab? Dice aquí la escritura, ¿verdad?, a qué se dedicaba. En la Biblia encontramos el nombre de Rahab en 8 versículos. En la Biblia encontramos el nombre de Rahab en 8 versículos. En Josué lo menciona 5 veces, en Mateo 1 vez, y en Hebreos y Santiago también 1 vez. En todos los casos, salvo en Mateo, se menciona a qué se dedicaba, siempre. Y dice que Rahab era una prostituta. Pareciera que los autores no quisieron que olvidáramos a qué se dedicaba, que no quisieran que olvidáramos su profesión. Algunos estudiosos, hermanos, en su intento por santificar a Rahab, porque pues no cumple sus estándares, afirman que ella era una empresaria, que ella tenía un hotel y que por eso habían entrado en su casa. Pero las bases, ¿verdad?, pues no hay bases para esto. La Biblia confirma en 8 ocasiones, en 7 ocasiones, que la mujer de la cual leemos en Josué era una mujer prostituta, era una ramera. Ahora, fuera de lo que Hollywood intenta hacer o intentó, ¿verdad?, romantizar, lo que vemos en la televisión, intenta romantizar la prostitución. En este caso en Hollywood, por esa película muy famosa, no sé, de los 80s o después, no sé, más o menos, la película de Mujer Bonita, ¿no?, de Pretty Woman, la historia de esta prostituta que se encuentra a un multimillonario que se enamora de ella y la saca de las calles. Bueno, eso es lo romántico, hermanos, pero la prostitución no tiene nada de romántico. Sino es todo lo contrario. Según una investigación realizada
por espacios de desarrollo integral AC, solamente en la Ciudad de México, en la colonia La Merced, o en esa zona que le llaman La Merced, en el centro de la Ciudad de México, realizó un estudio de solamente hablando de prostitución de niñas y adolescentes en este barrio. El estudio reportó que el 15% de las mujeres explotadas eran menores de edad. Escuchen las palabras, explotadas, 15% de las mujeres eran menores de edad, principalmente originarias de Puebla, Veracruz, Tlaxcala y Oaxaca. Estas niñas y mujeres migraron al Distrito Federal con la expectativa de mejorar sus condiciones de vida. Querían mejorar sus condiciones de vida y ayudar económicamente a su familia. Algunas, ¿verdad? Aunque algunas también fueron incorporadas en la prostitución mediante engaños o chantajes por parte de sus parejas sentimentales o mediante falsas promesas de empleo. El inicio en la prostitución se ubica generalmente durante la adolescencia. Es lo que dice la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez AC. Reportó la alta presencia de menores de edad explotadas en este barrio. Algunos datos reveladores de su investigación son el registro de más de 400 menores de edad prostituidas en la zona. 400 menores de edad. Entre las situaciones que fueron causa de su ingreso a la prostitución están la pobreza, la violencia, el rapto y la migración del campo a la ciudad. Las personas que las indujeron son sus padres, sus novios y parejas. Las formas de reclutamiento que utilizaron para este fin son el engaño, promesas de empleo o incluso la venta. Eso es solamente un botón de muestra de lo que es este problema. Ahora, yo dudo que alguien de aquí, hermanos, o alguna persona por voluntad propia prefiera dedicarse a este oficio frente a cualquier otro. Creo que ningún padre alentaría a su hija o a su hijo a hacer carrera en esta profesión. A todas luces es un oficio inmoral. Jamás he escuchado también a alguien que se enorgullezca de que algún familiar se dedique a ellos. Usted le pregunta, oye, ¿tu mamá y tu papá, tu mamá qué se dedica? Nunca he escuchado yo que diga, mi mamá es prostituta. La prostitución, hermanos, es un grave problema social. En este tipo de negocios hay un trasfondo de marginación, de explotación y crimen. La prostitución, hermanos, encierra verdaderas mafias. En México es conocido el caso de años recientes de tráfico de niños explotados para este fin, donde había políticos y empresarios involucrados. Este problema, hermanos, sin duda es la cara más oscura de la sociedad en la que vivimos. Denigra y humilla a quienes ejercen esta profesión para convertirlas en simples mercancías. En el contexto social, hermanos, del Antiguo Testamento, hablando en la Biblia, encontramos que ejercer esta profesión estaba prohibido por el Señor para los israelitas. En Deuteronomio 23, 15 al 17 dice el Señor Jesús, Jehová Dios está dando las instrucciones al pueblo de Israel, le dice, no entregarás a su Señor el siervo que se huyere de ti de su amo. Está dando indicaciones. Morará contigo en medio de ti en el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades, donde a bien tuviere, no lo oprimirás. Y el versículo 17 dice lo siguiente, no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No haya. Estaba prohibido, no debe de haber, no debe de existir ningún israelita que ejerza eso. Un versículo más adelante, en Deuteronomio 23, 18, se menciona, ¿verdad? Y se menciona que era considerado incluso abominación que alguien trajera dinero que hubiera sido obtenido ejerciendo esta actividad, porque el Señor establece principios, hermanos, pero el hombre decide hacerlo o no hacerlo. ¿Estaba prohibido? Sí. ¿Había quien lo ejercía? Sí. Pero el Señor dice, no
23:18 de Deuteronomio: no traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún motivo. Estudiosos de las escrituras dicen que coinciden en que aquí significa precisamente lo que leemos, que alguien que ejercía la prostitución no llevara a la ofrenda del Señor dinero obtenido de ello. Pues eso es claro, ¿no? Por ningún voto, aun y cuando yo haya prometido: Señor, te voy a llevar dinero, ¿no? Porque en otra parte de la Biblia dice que le pagues al Señor tus votos. Pero dice: sí, paga tus votos, pero no esto, no con dinero mal habido, ¿no? Dice: porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Abominación, vómito, es producir vómito, es lo que significa abominable. Aquello que produce asco hasta vomitarse. En Levítico 21 del 6 al 7, en las ordenanzas para los sacerdotes se les prohibía casarse con alguien, con una mujer que hubiera ejercido esta actividad. Ya no lo es, pero estaba prohibido incluso que se casaran con alguien. El versículo 7 de Levítico 21 dice: con una mujer ramera o infame no se casarán. Está hablando de las instrucciones a los sacerdotes. Entonces, hermanos, para entender esto debemos entender que por un lado, ¿verdad?, era inmoral, es inmoral y sigue siendo inmoral esta profesión, pero por otro lado también en el contexto bíblico del Antiguo Testamento, que es lo que estamos leyendo, quien ejercía esta profesión, primero estaba prohibido por el Señor, era algo que se prohibía, que provocaba al Señor, que dice aquí, asco. El que llevara ofrendas de esa profesión, por mucho que fuera sustancioso ese dinero, ¿no? Pero además, hermanos, Rahab, en este caso que estamos estudiando, no solamente tenía un problema social o vivía en un problema social, sino también estaba en un grave problema espiritual. El hecho de que Jehová Dios prohibiera a los israelitas ejercer este oficio tiene que ver con un tema espiritual. Las prácticas de este y otros pecados semejantes, como la perversión sexual que se lee en Levítico 18, también en cuanto a las ordenanzas que Dios estaba dando, fueron entre otras las razones por las cuales estas naciones fueron expulsadas. Levítico 18, voy a leerles en una versión más actualizada, del versículo 22 al 26. Dice: no tendrás relaciones sexuales con otro hombre como si fuera mujer, porque esto es un pecado abominable. No te corrompas teniendo relaciones sexuales con un animal. Tampoco la mujer debe tener relaciones con un animal, porque esto es una perversión. No se corrompan con estos actos perversos. Ojo, porque debido a que la gente de estas tierras cometió estos pecados, yo los estoy expulsando a ellos de allí y entregándoles esta tierra a ustedes. Los voy a castigar a ellos porque con sus pecados han corrompido la tierra y ella los va a vomitar. Pero en cuanto a ustedes, israelitas, o los inmigrantes que vivan entre ustedes, obedezcan mis leyes y mandamientos y no cometan ninguno de estos actos perversos. Luego en el Nuevo Testamento, hermanos, esto se presenta con más claridad el problema espiritual de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, porque finalmente es esto lo que está pasando. La prostitución es eso, son relaciones fuera del matrimonio. Primera de Corintios 6, 9 al 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mientras más adelante en este capítulo también expresamente se habla del problema espiritual para quien ejerce la prostitución, pero también para aquel que se une con una prostituta.
Primera de Corintios 6, 16 al 18. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo pega. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bajo este contexto moral, social y espiritual es en el que vivía Rahab. ¿Sí me siguen ahí? Ese era el contexto que Rahab vivía. No tenemos, hermanos, más referencias de Rahab de las que leemos en la Biblia. No conocemos, por ejemplo, dónde nació. No sabemos quiénes fueron sus padres. No sabemos por qué Rahab tuvo que dedicarse a este oficio. Quizá en el mejor de los casos, vamos a ponerlo así, por voluntad propia, pero a lo mejor bajo engaños de algún explotador. Lo que sí sabemos, hermanos, de Rahab era su profesión. Ahora, es interesante. Rahab significa, el significado de la palabra Rahab, del nombre de Rahab, era escándalo, tumulto y arrogancia. Es lo que significa el nombre de Rahab. Sabemos a qué se dedicaba Rahab. Sabemos dónde vivía. Dice Josué 2:15. Que entonces ella, dice, los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Es interesante por dónde vivía Rahab. Me llama la atención saber dónde tenía ella su casa. Este lugar, el muro, hermanos, era el lugar más peligroso para vivir, porque era el primero que atacarían los enemigos. ¿Sí? Dirán ustedes, bueno, pues es que Rahab sí, era una mujer, pues sí, prostituta, pero pues en el contexto de ellos, pues era una profesión como cualquier otra. Bueno, si hubiera sido el caso, ¿por qué la tenían marginada? ¿Por qué vivía en el muro? ¿Por qué no vivía en medio de la ciudad, con la gente buena? ¿Por qué tenía que vivir en el muro? Allá donde no, pues si su vida estaba en peligro, bueno, pues finalmente era una ramera. No le importaba mucho a las personas. Rahab, hermanos, pues era una ramera que vivía en el muro. Había sido rebajada en medio también de esa sociedad gentil, rebajada a una simple mercancía intercambiable y que posiblemente nadie extrañaría. Pero también encontramos en Rahab, hermanos, que mentía con facilidad. Cuando va el rey y le pregunta a Rahab, oye, pues ¿dónde están estos que has metido a tu casa, que llegaron? Y él les dijo, pues sí vinieron, pero se fueron, cuando la realidad había sido que ella los había escondido. Rahab tenía algo de experiencia en eso de esconder hombres. Tenía algo de experiencia. ¿Cuántas mujeres habían ido antes a buscar a sus maridos a su casa? Sabía mentir y lo hacía con facilidad. ¿Cómo pudiéramos describir, hermanos, la vida de Rahab hasta este punto? Si alguien hubiera escrito un libro con la historia de esta mujer, ¿cómo lo hubiera titulado? ¿Qué nombre le hubieran puesto a la película de su vida hasta este momento? ¿Qué nombre le hubiera puesto usted? ¿Rahab, la prostituta mentirosa? Bueno, ese nombre le haría justicia. Eso era. Si alguien hubiera escrito, hermanos, su biografía, nuestra biografía, hasta hace algunos años, ¿cuál hubiera sido el título de ella? ¿Cómo se hubiera nombrado
su libro, hermanos. Piénselo. No creo, hermanos, que ninguno de nosotros, sabiendo que Rahab era quien era, su vida, la vida que vivía, hubiéramos siquiera invitado a Rahab a nuestra casa a comer. Es más, quizá ni siquiera le hubiéramos hablado de Cristo, porque era demasiado pecadora para tener remedio. No podía ser salva. Hermanos, pero gracias a Dios que Él no es como ninguno de nosotros. Gracias al Señor porque sus caminos son indescifrables, dice Pablo. Josué 2 dice que llegaron, versículo 1, entraron a la casa de Rahab esos espías, pensando que podían pasar desapercibidos al entrar en esa casa. Pero dice el versículo 2 que el rey de Jericó preguntó, ¿verdad? Y le dijo a esta mujer: oye, vinieron estos hombres y entraron en tu casa, sácalos. No fue nada desapercibido la visita de estos espías. Entonces dice el versículo 3, entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Rahab, hermanos, actuó en favor de estos hombres, protegiéndolos y poniendo su vida en propio riesgo. Y más adelante vamos a ver por qué hizo esto. Y los hombres fueron tras ellos, estoy leyendo el versículo 7 de Josué 2. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Sabemos, dice Rahab, versículo 9, que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Cuántos años habían pasado, hermanos, de que Jehová había librado al pueblo de Israel? Los había atravesado de Egipto. Por lo menos 40 años. Por lo menos 40 años. Sin embargo, este pueblo sabía que lo que Dios había hecho. Además, sabía que Jehová había entregado la tierra en sus manos, que solamente era cuestión de tiempo para que ellos cayeran. Hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo. Por lo menos 40 años atrás había pasado eso. Rahab, hermanos, posiblemente ni siquiera había nacido cuando eso ocurrió. Sin embargo, había crecido escuchando de lo que el Dios de los israelitas había hecho. Y versículo 11 dice: oyendo esto, dice, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Qué declaración, hermanos, leemos de Rahab. Que lo que está expresando es una confesión de fe. Es lo que hacemos cuando pasamos al frente y profesamos, ¿no? ¿Crees en el Señor Jesús? Sí. ¿Crees que Él es tu Señor? Sí. Está diciendo exactamente eso.
Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Reconocía Rahab que Jehová era el verdadero Dios. Y negaba a sus falsos dioses. Pero también reconocía el poder absoluto de Jehová Dios. Reconocía el poder sobre lo que no se veía, pero también sobre lo que sí se veía. Y entonces, hermanos, en esta convicción es que Rahab, hermanos, por lo menos en su mente, en su corazón, estaba convencida de ello. Pero por eso es que había actuado así, porque ya había entendido que el Dios verdadero era Jehová Dios. Su corazón no solamente había desmayado y estaba temeroso por lo que pudiera pasar. Su corazón, hermanos, ahora estaba transformándose. Os ruego, dice versículo 12, que ahora me juréis por Jehová, que como ha hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Y que salvarás la vida a mi madre y a mi padre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis mientras nuestras vidas de la muerte. Amorosa era Rahab. Amaba a sus padres, a su familia. Ellos respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro, y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos ahí 3 días hasta que los que os sigan hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Entonces, ¿verdad? Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza y si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. La historia, hermanos, de Rahab continúa, o la historia de la liberación o de la conquista de esta ciudad, de la ciudad de Jericó. La vemos en los siguientes capítulos. En el capítulo 6 de Josué vemos cómo de manera milagrosa es tomada la ciudad, entregada en las manos de los israelitas, como ya Rahab sabía que iba a ocurrir. Ya nos predicaron la semana pasada de ello. En el fulgor de la batalla, en medio de la batalla, hermanos, Josué les dice a los espías que vayan y cumplan con el juramento que le habían hecho a Rahab. Dice, ellos les dijeron que cuando entraran en la tierra, lo que estuviera en su casa, marcado con ese cordón de grana, no iba a ser tocado por ellos. Dice, cuando estos hombres juraron lo que iban a hacer y les dijeron: con este trapo color rojo esté colgado en esa ventana, no va a ser tocada por nosotros para dar muerte. Y dice que inmediatamente lo hizo. En ese preciso momento colgó ese hilo. No dijo: mañana lo pongo, ¿verdad? Hay tiempo. En ese momento decidió colgar ese trapo rojo. Es interesante esto, hermanos, lo que menciona este pasaje. La grana en la ventana de Rahab era una señal de que ese hogar no iba a ser arrasado por el ejército de Israel.
¿A qué le recuerda esta escena? A la sangre en los muros. ¿Se acuerdan de la primer Pascua? Los israelitas marcaron en los dinteles de la ventana, de las puertas y ventanas, sangre, para que el ángel que pasara por ahí no les diera muerte. Todo lo que estaba dentro iba a ser librado. Esto estaba pasando en Rahab, con Rahab. La señal de que ahora Rahab había pasado de ser una gentil a entrar al pueblo de Israel. Versículo 22, capítulo 6. Mas José dijo a los hombres que habían conocido la tierra: entrad a la casa de la mujer ramera. ¿De quién? De la mujer ramera. Y haced salir de ella a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab y a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela. Fíjense, a toda su parentela. Y los pusieron fuera del campamento de Israel. Imagino que fue el arca el arca, ¿no? Todo mundo, los que cupieron, estaban ahí, en literas, juntitos. Y se consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué, dice, salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Vamos a retroceder un poquito en la historia. El versículo 1 de Josué capítulo 2 dice que Josué había enviado secretamente a estos hombres a espiar Jericó. ¿Cuál había sido el propósito de enviar a los espías a Jericó? Reconocer la tierra. Ahora, vemos que a partir de la información de estos hombres se hubiera definido una estrategia para tomar la ciudad. ¿Sí? ¿Me siguen? Se dice en la escritura que a partir de lo que los espías reconocieron en la tierra, definió la manera, la estrategia para tomar la ciudad. No, en absoluto. ¿Quién definió la estrategia para tomar la ciudad? Dios. Rodeé la tierra 7 veces, las murallas, todos los días den vueltas una vez. Al 7º día denle 7 vueltas, toquen las trompetas. Otra cosa milagrosa, hermanos, que toquen las trompetas y se va a caer saben qué iba a pasar. Y cuando en la última vuelta toquen las trompetas y griten. ¿Quién vivía en la muralla? ¿Cómo se libró? No se cayó ese pedazo donde estaba el cordón colgado. Bueno, esa es mi imaginación. Pero podemos entender algo así milagroso que ocurrió. La estrategia la definió el Señor. Hermanos, el propósito de Dios, oculto a los ojos de Josué y de los nuestros, en el hecho de enviar a los espías, ¿era cuál? Salvar a Rahab, hermanos. Salvarla. A ella y a toda su casa. Dar la salvación a toda la casa de su padre, dice la escritura. Alguien que no merecía ser salvada, hermanos. Y que era alguien aparentemente imposible de salvar. ¿Usted conoce a gente que es imposible de salvar? ¿Que no merece ser salvada? Bueno, hermanos, Dios puede salvar a esa gente como lo hizo con Rahab. Él puede obrar en formas maravillosas para traer salvación. Rahab se convirtió, hermanos, en una heroína. No solo de los espías,
sino de toda su familia. Los salvó. No encontramos después de esto otra referencia en el Antiguo Testamento de esta mujer. La Biblia calla en todo el Antiguo Testamento de Rahab. Solamente termina la historia diciendo que habitó Rahab todos los días hasta hoy con el pueblo de Israel. La que no era pueblo, le dice la Biblia, que no era pueblo, como esa rama agria, el hermano Luis conoce de eso, es injertada en el árbol para que su vida fuera transformada. Vivió en el pueblo de Israel. No tenemos referencias de Rahab en el Antiguo Testamento hasta lo que escribe Josué 6:25. Pero en el Nuevo Testamento encontramos nuevamente su nombre. Y esto es aún más maravilloso de lo que hemos leído. Mateo 1:5. Mateo empieza dando una descripción de la genealogía de Jesús. La genealogía de Jesús. Está diciendo de dónde vienen los padres de Jesús, los padres terrenales de Jesús, de dónde vienen, de quién descienden. Mateo 1:5, después de hacer una descripción de muchos nombres, llegamos al capítulo 5 y dice lo siguiente, versículo 5. Salmón engendró de ¿quién? A ver otra vez. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Una historia maravillosa también la de Ruth, hermanos. Y Obed a Isaí. Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Hermanos, estas dos mujeres aquí, digo, es para otra predicación. Pero Ruth tampoco era del pueblo de Dios. Es impresionante esto. Y Obed a Isaí. Y luego pues de Isaí engendró a David, al rey David, que de ahí es ese camino, digamos, de real, ¿no? De sangre real, vamos a ponerlo así, de donde viene Jesús. Mateo nos da ese árbol genealógico de los padres de Jesús. Y vemos ahí el nombre de esta mujer, de Rahab. El único lugar que no dice que era ramera. Rahab. Hermano, si esto no le vuela la mente, no sé qué le va a volar la mente. Pero vemos aquí una historia, hermanos, de redención. Una historia de redención. Hermanos, el Señor hace las cosas que no tenemos idea. ¿Por qué actúa así? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué permites eso, Señor, en mi vida? ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué pasó aquello? Hermanos, a Dios, a Jehová Dios, no le bastó solamente haber salvado a una mujer que a nuestros ojos no merecía ser salvada. No le bastó haber librado a toda la familia pagana de la muerte e integrarla a la nación escogida. No le bastó al Señor solo eso. Además, le dio un honor, un lugar de honor, hermanos, en la historia de redención. El hilo grana que ella puso allá se está convirtiendo ahora, ¿verdad? Eso que ella puso en la ventana, ese hilo rojo, se está convirtiendo ahora en la historia de redención del hombre, de Jesús, el Salvador del mundo. Qué maravillosa historia de Rahab. La fracasada. Concluimos, hermanos. 2 puntos que espero que de todo lo que dijimos se queden en su corazón. El primero de ellos, la misericordia de Dios es más grande que nuestro pecado. La misericordia de Dios es más grande que nuestro pecado. ¿Hasta qué punto, hermanos, hemos descendido en la maldad? ¿Hasta qué punto ha descendido o hemos descendido en nuestra maldad? ¿Qué cosas hemos hecho? ¿Qué cosas vamos a hacer? Porque, hermanos,
Somos cristianos, pero estamos sujetos al pecado. Si ahorita estamos bien, hermanos, dice Pablo, mire, ¿verdad? El que esté bien, mire que no caiga. Estate atento. Pero que si llegas a caer, hermanos, pero si llegamos a caer, sepamos que aún y cuando hayamos llegado al fondo de la maldad, hasta allí, hermanos, llegará la misericordia de Dios para salvarnos. No pensemos que no hay remedio para nosotros, hermanos, o para los demás. ¿Parecía Rahab insalvable? Sí. Pero hasta ahí, hermanos, hasta ahí llegó el Señor para rescatarla, a la mujer del muro, a la mujer ramera que vivía en el muro. La misericordia de Dios, hermanos, es más grande que nuestro pecado. Pero también, hermanos, también debemos aprender que nuestro pasado no determina nuestro futuro. Nuestro pasado no determina nuestro futuro. ¿Cuál era su historia, hermanos? Solo usted la conoce. Quizá fue un poco como la de Rahab, ¿o no? O peor. ¿Cómo hemos vivido estos años pasados? ¿Cómo nos recuerdan? ¿Cómo nos recuerdan? A veces vamos al barrio, ¿no? Y a lo mejor ahí éramos los que tiraban piedras y a lo mejor nos recuerdan por eso. Pero hermanos, nada de eso importa. Nuestros fracasos pasados, hermanos, no determinan lo que Dios puede hacer por y con nosotros en el futuro. Nuestros pecados y fracasos pasados no determinan lo que Dios puede hacer por y con nosotros en el futuro. ¿Es usted un fracasado? ¿Viene de un fracaso? ¿Ha fracasado? Sí. Bueno, a pesar de eso, a pesar de sus fracasos, a pesar de su pasado, hermanos, su pasado no determina lo que Dios puede hacer con usted en el futuro. Rahab tenía un pasado espantoso, pero el Señor la trajo a salvación y le dio una función en su historia, un papel protagónico en la historia de redención. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios, la poder sea de Dios y no de nosotros. Rahab, hasta un punto pudiéramos decir que su historia, la primera parte de su historia era Rahab, la prostituta mentirosa. Pero esa historia quedó atrás y ahora tenemos la historia de Rahab, una historia de redención. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra.